Lo que debes conocer sobre los medios de pago internacionales. Curso práctico. Temario del curso. Tema 8. El crédito documentario. Primera parte. El crédito documentario. El crédito documentario es el medio de pago que permite una mayor seguridad en el cobro o pago de las transacciones internacionales, tanto para el exportador como para el importador. Con la formalización de un crédito documentario, se pretende asegurar el cobro de la mercancía enviada por el exportador, y, en el caso del importador, el pago de la mercancía adquirida, previo cumplimiento de determinadas condiciones. Así, el exportador cobrará sus mercancías, según lo acordado con su cliente, quien, a su vez, deberá haber concertado el pago con su entidad bancaria, contra la entrega de la correspondiente documentación. De manera simétrica, el importador pagará la mercancía, tras acreditar el cumplimiento de las condiciones acordadas con su proveedor, quien, a su vez, deberá de haber concertado el cobro de su entidad bancaria, contra la entrega de la documentación acreditativa, de haber realizado la expedición según dichas condiciones. El crédito documentario es un mandato de pago que un importador cursa a su banco, para que directamente, o a través de otro banco, pague al exportador el importe de la operación, siempre y cuando éste cumpla con todas y cada una de las condiciones impuestas en la propia carta de crédito. Según la definición de crédito, que aparece en el artículo 2 de las reglas y usos uniformes relativos a los créditos documentarios, publicación 600 de la Cámara de Comercio Internacional, Uniform Credit Practices, un crédito documentario es todo acuerdo, como quiera que se denomine o describa, que es irrevocable, y por el que se constituye un compromiso firme del banco emisor, para honrar una presentación conforme. La compraventa internacional, entre residentes de países diferentes, hace que este tipo de operaciones lleguen a ser más complicadas que las operaciones interiores, debido principalmente a el tiempo de viaje de la mercancía, los posibles percances en el viaje, las formalidades aduaneras, las regulaciones específicas del comercio exterior y los controles de cambio, los sistemas legales diferentes entre comprador y vendedor, el desconocimiento mutuo. En consecuencia, lo que se requiere en este tipo de transacciones es un instrumento que proteja los intereses de las partes implicadas. El comprador necesita saber que paga por la mercancía solicitada, y el vendedor, que va a recibir el pago de la mercancía enviada. El exportador deberá presentar al banco los documentos requeridos por el importador. Contra la presentación de los documentos conformes, obtendrá el pago o el compromiso de pago. Los documentos constituyen a menudo títulos sobre las mercancías, de modo que el importador, además de saber qué es lo que está recibiendo, se asegura el acceso a las mercancías a su llegada en destino. El crédito documentario satisface los intereses del beneficiario, que es quien lo solicita como garantía de pago de la exportación, o el servicio prestado. Es un instrumento en que difícilmente llegarán a producirse una simetría y un equilibrio perfectos entre los derechos y las obligaciones de las partes, ordenante y beneficiario. El crédito documentario es al mismo tiempo un medio de pago que sirve para cancelar una deuda, generalmente de carácter comercial. Un instrumento para asegurar el cobro, al incorporar una garantía bancaria. Un mecanismo de financiación del comercio internacional. Al emitir un crédito documentario, se está transfiriendo solvencia crediticia del ordenante del crédito a su beneficiario. El banco del beneficiario podrá financiar al exportador, sin que el riesgo de dicha financiación deba descansar en su capacidad de retorno, sino en la promesa de pago del banco emisor. Los créditos documentarios son contratos independientes de los de compraventa. La normativa sobre este medio de pago internacional está contenida en las reglas y usos uniformes relativos a los créditos documentarios. Uniform Credit Practices, publicación 600 de la Cámara de Comercio Internacional. Los contratos que concurren son: contrato de compraventa internacional, entre importador y exportador. Contrato de crédito documentario, entre banco emisor e importador. Contrato de crédito documentario, entre banco emisor y beneficiario. Partes que intervienen.
como entidades financieras. Banco emisor, banco avisador, banco negociador, banco confirmador, banco pagador, banco reembolsador. Algunas de estas figuras se pueden superponer. Como principales de negocio: comprador, importador o ordenante, vendedor, exportador o beneficiario. Circuito de cobro del crédito documentario. De manera previa elaboración de un borrador del condicionado por las partes. 1. Contrato de compraventa. 2. Solicitud de apertura de la carta de crédito por parte del importador. 3. Estudio del riesgo, y tras su aprobación, envío del SWIFT por parte del banco emisor. 4. Notificación al exportador de la carta de crédito, por parte del banco avisador. 5. Embarque de la mercancía, previa aprobación del condicionado por el exportador. 6. Entrega de los documentos requeridos por parte del exportador en los plazos previstos. 7. Recepción de los documentos, y envío de los mismos al banco emisor. 8. Entrega de los documentos al importador. 9. Adeudo en cuenta del importe del crédito al importador. 10. Despacho de las mercancías por parte del importador. 11. Pago y envío de los fondos entre los bancos intervinientes. 12. Pago al exportador. Riesgos. Banco avisador, no corre ningún riesgo por avisar, solo incurre en riesgos si confirma. Banco emisor, corre con los riesgos de cualquier operación de activo, posibilidad de errores en la revisión de la documentación. Comprador, corre el riesgo de recibir mercancía errónea, incompleta, o en mal estado, posibilidad de contratar empresas certificadoras e incurrir en gastos. Vendedor, riesgo bancario al desconocer al banco emisor, riesgo país si el crédito no es confirmado. Otras clasificaciones de los créditos documentarios. Según el compromiso del banco emisor, revocables e irrevocables. Según el compromiso asumido por el banco avisador, confirmados y no confirmados. Según el plazo de pago, a la vista o a plazo, pago diferido. Según su utilización, pago, aceptación, negociación. Según el lugar de cobro, en las cajas del banco emisor, o cajas del banco avisador. Modalidades. Transferible. El beneficiario puede dar instrucciones al banco pagador, aceptador o negociador, para que el crédito sea total, o parcialmente, utilizable por uno o más beneficiarios. Esta modalidad de crédito se suele utilizar cuando el beneficiario tiene una actividad propia de intermediación comercial, y no dispone directamente de la mercancía. Revolving es aquel que queda automáticamente renovado tras su utilización, en los mismos términos y condiciones, tantas veces como el crédito lo especifique. Puede ser acumulativo. El importe no utilizado se acumula para la siguiente renovación, y no acumulativo. Las cantidades no utilizadas se anulan. Con cláusulas de anticipo. Cláusula roja. Permite adelantar fondos al beneficiario, antes de la entrega de los documentos comerciales requeridos, bien contra un simple recibo, o acompañando a este de una garantía bancaria del banco del exportador, que responda de la devolución de las cantidades anticipadas, en el caso de que el beneficiario no cumpla con la entrega de los documentos, en tiempo y forma. Cláusula verde. También permite adelantar fondos, pero con la obligación adicional para el beneficiario, de presentar los documentos justificativos, que acrediten que está en posesión de la mercancía, o que ésta se encuentra en fase de fabricación. Back-to-back, alternativa a los créditos transferibles, cuando se quiere evitar que se conozca la identidad del primer beneficiario. En este caso, el primer crédito recibido da soporte a la emisión de un segundo crédito, donde los términos y condiciones requeridos deben coincidir en todo su contexto, a excepción del importe, que recoge el margen del intermediario. La construcción de estas operaciones tiene un elevado componente de complejidad y mayor nivel de riesgo para los bancos que intervienen. Stand-by Letter of Credit. Se trata de un aval de ejecución documentaria. La carta de crédito stand-by es una declaración de garantía en su sentido más amplio, y se utiliza principalmente en los Estados Unidos, dadas las disposiciones legales vigentes en materia de garantías. En el PDF de la sesión, podrás conocer las características de estas modalidades de créditos documentarios.